piano y voz mesa. Unos pediátricos. El licenciado. Ya, vamos a ver los plan vasculares. En este caso, unos pediátricos. Plan de que angular. Para un neonato. La tenemos también para otro niño. Para otro niño más grande. Un niño fresco. Plan de que angular. También es un plan vascular en cualquier entidad plan de que curvo llegas la parte acá tenemos el plan de que curvo tenemos el plan guerra un plan que nos atiende guerra plan vascular pediátrico acá también curvo con la curvatura que tiene y acá tenemos plan vascular con recto, ¿no? Como que la parte de un brazo, acá un poquito que es semiangular, y esto es semiangular. Todos estos son plan vasculares para ver vasos. Cuando quieres levantar la boca, cuando quieres levantar la cama, un vaso, no sirve. Todos son chicos porque es la quiero una partecita. ¿Ese video está puesto por la de la plataforma también? Ah, ok.
llamamos la caja de traba, que es la zona de inserción de los dos mangos. La parte que va desde la caja de traba hacia la punta son las mandíbulas. ¿Cuál sería la mandíbula ahí? Las mandíbulas. Todo esto, ¿no es cierto? Todo esto, la mandíbula, todo esto, la mandíbula. En el caso de ustedes sería la mandíbula, ¿no? Todo es la mandíbula. Ya. Y la punta. Esas son las partes del instrumento. Ahora hay este instrumento clásico, ¿no? Que tiene esta anatomía. Dentro de la mandíbula tiene así como partes aserradas, ¿no? Así como dientecitos atraumáticos, que en este caso se llama, pues, en diferentes pinzas se encuentran, no en la totalidad, ¿no? Por ejemplo, en esta sí, ¿no? Que viene a ser una krill, ¿no? Una pinza hemostática krill. Pero hay pinzas que tienen, no en todo, ¿no? Que muy bien, la Kelly, ¿no? Que puede ser hasta la mitad o hacia las 2/3 partes. Entonces, yo diferencio, tengo que saber como profesional instrumentista, tengo que saber que las partes de una pinza, ¿no? Entonces, si bien el cirujano me pide hemostático, Kelly, pero yo tengo que saber que efectivamente es una Kelly, pero la otra es una krill o krill, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación que hay. Pero independientemente a la estructura que tiene la mandíbula, me sirve como pinzas hemostáticas, ¿ya? Entonces, esa es una pinza clásica, ¿no? Con las cuales tiene sus partes que les estoy diciendo. Y esas se diferencian también de acuerdo a su función, al tiempo operatorio, ¿no? A la función tenemos que son pinzas hemostáticas, ¿no? Que sirve para ocluir un vaso sanguíneo. Tenemos pinzas, eso vamos a verlo ahorita. Entonces tenemos las pinzas también conocidas que son las pinzas de disección, ¿no? Que pueden ser traumáticas o atraumáticas, con uñas o sin uñas, con diente o sin diente, ¿no? Que tienen la misma nomenclatura. En este caso es sin, pero que tiene una modificación, ¿no? Que tiene una modificación que de acuerdo a su estructura, que es un poco más ancho, más atraumático, entonces tiene denominaciones, pero en general es una pinza de disección atraumático. A diferencia que acá tenemos una pinza de disección, ¿no? Con uñas traumáticas. ¿En qué casos utilizaría esta pinza? No. Si utilizo en cavidad, corto, ¿no? En piel, aponeurosis, tejidos de superficies que están fibróticos. Nosotros en el hospital tenemos pacientes que son reintervenidos a nivel de la parotomía por infección o por reintervención. Entonces, la pared abdominal está dura, ¿no? Está todo consistente, fibrótico, entonces cogen con esta pinza, ¿no? ¿Por qué? Porque no causa mucho daño. ¿Podré utilizar en cavidad? Jamás, ¿no? Porque un clampo y un vaso, Todos son superficiales. todos a nivel superficial o tejidos fibróticos, ¿ya? Entonces, en el caso de la pinza de disección, tenemos las tijeras más conocidas. Claro que hay diferentes tipos de tijeras, pero las tijeras más conocidas son los 3 tipos, que es lo que les voy a mencionar. La tijera de Mayo, recta, que justamente se llama muchas veces la tijera del instrumentador, ¿no? ¿Por qué se dice eso? Que porque sirve para cortar los hilos, las gasas, y los cirujanos también utilizan para la misma función, ¿ya? Eso tiene su textura igual, ¿no? Las anillas, el cuerpo, la caja de traba, su cuerpo y puntas tienen que ser romas, ¿no? En caso que sean puntiagudas es para un fin que requieren específico, como las oftalmológicas, por ejemplo. Pero es la tijera de Mayo recta. Que esta jamás se puede utilizar pues en tejidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tijera bastante fuerte que solamente se usa para tejidos. Una tijera de Mayo curva, ¿no? Es una tijera que ya sirve para uso en tejidos, ¿no? En tejidos, se podría llamar en tejidos más gruesos, no en vasos sanguíneos, ¿no? Porque es una tijera traumática, ¿no? Fuerte, ¿no? Que en casos de cavidad tenemos las Harrington, ¿no? Que vienen a ser unas ya tijeras de Mayo elongadas. Esto es una tijera de tejidos, ¿no? Pero tejidos más gruesos, consistentes.
A diferencia de las tijeras que nosotros le llamamos la tijera señorita, ¿no? Porque es una tijera fina que no, su uso es muy exclusivo para vasos sanguíneos y tejidos finos. ¿Ya? Yo jamás esta tijera, que hay que procurar que sea tijera curva. ¿Por qué diríamos que la mayoría de pinzas son curvas? ¿Por qué diremos? Porque tiene mayor acceso, mayor facilidad y manejo de poder tenerla. Ahí está la respuesta, ¿no? Van por ahí. Entonces, yo con una pinza recta, ¿no? O el cirujano en este caso, la visión le cortan ¿no? el instrumento recto. A diferencia del curvo, que sí, el cirujano, su visualización directa llega al tejido, ¿no? Entonces puede trabajar directamente cuando el instrumental es curvo. Por eso todo instrumental tiene que ser curvo para uso de cirujanos, salvo algún tipo de excepción, ¿ya? Entonces, eso es la finalidad de que la mayoría de instrumentos tienen que ser curvos, ¿no? Y esta tijera, volvemos a repetir, es una tijera que sirve para corte de tejidos finos, ¿no? En caso de vasos sanguíneos y tejidos indemnes, ¿no? Entonces, jamás esto voy a utilizar para corte de tejidos fibróticos, como son en casos de reintervenciones o la cirugía está contaminada, etcétera. Entonces, no puedo utilizar esta tijera, ¿no? Lo traumatizo. Entonces, ya no me va a servir para otra cirugía, va a estar Roma, va a estar traumatizada incluso, ¿no? Para eso utilizaré la tijera de Harrington o la tijera Mayo, ¿no? Según el acceso que yo tengo, claro. Por eso esta tijera la cuido mucho, incluso en el proceso del tratamiento en punto de uso, que lo llamamos así, tiene que ser pues bien conservada, no tiene que estar en sí o dentro de las cosas pesadas, de los separadores fuertes, tiene que estar bien cuidada esta tijera, si no ya no cumple su función, ¿no? Entonces tenemos el mango de bisturí, más bien Mechita, no sé si me puedes hacer esa. Acá hay otra tijerita. Ya, es una tijera, por ejemplo, es una tijera de especialidad, es una tijera de microcirugía. Mire, pásense ustedes. Esa tijera, yo cuando le hago el tratamiento, el prelavado, podría hacerlo, aunque ya no se llama prelavado, según el último congreso de esterilización que dijimos, que ya no se llama prelavado, por si acaso, ahora se llama tratamiento en punto de uso, ¿no? Eso es pregunta de examen de las alumnas de especialidad, incluso, ¿no? Estoy dando a las que están en el curso, ya se tienen una pregunta hecha. Entonces, ya no, eso se llama en central de esterilización, porque su proceso completo de la central de esterilización es prelavado, lavado, preparación, ¿no? Esterilización y almacenamiento. Es el proceso de central de esterilización. Pero nosotros entregaremos así como tal el instrumental, no. Lo hacemos a través de un tratamiento en el punto de uso. Yo estoy usando mi quirófano, es mi punto de uso. Entonces hago el proceso de sumergirlo en el detergente enzimático y separar mis instrumentos. Por eso es un tratamiento en punto de uso. En forma segura yo lo traslado el instrumental a la central. Por eso que no se llama prelavado, ¿sí? Porque el prelavado es un proceso ya más completo, ¿no? Entonces, eso es la diferenciación. Ahora tenemos un instrumento imprescindible en todo tipo de cirugía, ¿no? El bisturí. El bisturí que se conforma de dos partes, el mango y la hoja. El mango más la hoja es el bisturí o escalpelo, ¿no? Algunas organizaciones dicen el escalpelo, ¿no? En la mayoría le dicen bisturí. Pero yo podré decir separado ¿cómo se llama? ¿Le podré decir a esto bisturí? No, porque es mango, ¿no? Y esto se vendría a ser la hoja. Tengo dos tipos de mango. Un mango para hojas grandes, que es el número 4, que nos sirve para apertura, ¿no? De piel, aponeurosis, músculo. Y tengo una hoja fina, ¿no? Perdón, un mango que va a portar hojas finas. ¿Podré portar yo en la hoja 4 esta? No. Tendré que ser con hojas grandes que van a partir del 20, 21, 22, ¿no? Incluso tenemos hasta 23, 24, ¿no? Pero las más usadas 20, 21, 22. Tiene que ser compatible con el
mango, ¿no? Entonces, la forma de calzar, no puede señalar, Mechita, ahorita estoy sin lentes. Entonces, tengo que portar la hoja con el mango con el portaguja, Ya, ¿no? entonces, con la ayuda de un mango, que tampoco no veo bien. Yo manualmente Sí, lo hago yo- manual. Ah, Y ya, porque nos hemos acostumbrado a veces sí, a a veces, hacerlo de frente con la la mano. técnica Pero la Correcta. técnica correcta con es el con, Esperen, chicos, que esto está duro. tengo que hacer coincidir, ¿no? Entre Sí, no se ve bien y además esto ya está, es durito. a veces tiene que hacer un clic, ¿no? Entonces, y tiene que encajar de esta manera. Entonces, ¿cuál será la técnica de traslado del bisturí? De esta manera, para que me coja, por ejemplo, usted, ¿no? Y el cirujano puede hacer la incisión. Siempre tener cuidado con la parte del filo, porque puedo ocasionar un accidente por punzo cortante. Por eso hablaban ustedes, preguntaban cómo es la instrumentación cuando el paciente es código blanco o hepatitis, porque no solamente hay que cuidarnos del código blanco, sino más hay que cuidarnos de la hepatitis, que el virus es mucho más letal y tiene el tiempo de vida salido del mayor porcentaje que el HIV. El HIV se ha demostrado que muere casi inmediato de salir de la sangre, ¿no? Hay un Y tam- tratamiento No, ni bien sale, por ejemplo, esto está contaminado con virus de HIV, entonces sale de la cavidad, entonces lo pongo ya murió el HIV, a diferencia del hepatitis. que se mantiene La la hepatitis resistencia. se mantiene, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho más cuidado. Yo me cuido más del hepatitis que del HIV, ¿no? Salvo porque que inmediatamente, ni bien, ¿no? Hace la incisión, me pincho ahí mismo, ¿no? Entonces, ahí sí, pero sin embargo, si así lo coloca, ya murió. Y al médico se le pasa con la riñonera. Con la riñonera, ¿no? De esta manera. Entonces, la instrumentación es indirecta, ¿no? Entonces, lo coloco, por supuesto, ya habiéndolo limpiado, entonces lo coloco y el cirujano también coge de esta manera. ¿Ya? Por ejemplo, incluso yo tuve un evento, ¿no? Paciente, me pinchó el cirujano porque estaba tan apurado en la craniotomía, me pinchó y a pesar que yo le estaba instrumentando y tuvimos que hacer la prueba de el seguimiento a la paciente porque no sabíamos qué era, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios pues no era negativo, pero hay que tener cuidado con punzo cortante, ¿no? Que puede ser ocasionada por cirujano o por la instrumentista, ¿ya? Entonces, siempre la técnica correcta con punzo cortante, de esta manera, ¿ya? Igual las hojas pequeñas para mango número 3. Y también tenemos un mango 7, ¿no? El 7 que es para cavidades, ¿no? Cavidades profundas, donde generalmente portamos la hoja 11, que es más puntiaguda, ¿no? Que generalmente es para vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Algo más, Mechita, que puedas, ¿no? ¿Alguna Ya. pregunta de parte de ustedes? También hay que tener en cuenta a veces los bisturís, mayormente son de procedencia china. En un corte para el siguiente ya no, hay que tener cuidado también en el retiro y el cambio de hoja, ¿no? Y lo que ya no se usa, hay que tener, a veces lo que hacemos en una jeringa de 20, ¿no? En la parte del cuerpo, ahí depositamos lo que es agujas o bisturís. O también a veces nos sobra los empaques o tener un bolito chico y ahí voy depositando. O también los empaques que vienen en el instrumental a veces adicional, corto un pedazo y ahí puedo ir Envolviendo y colocando. depositando lo que son los punzocortantes. ¿A qué se refiere ¿no? con que ya no sirven? Es decir, Pierde el filo, ¿no? Porque pierde el filo. simplemente se bota. Claro, tengo que desechar y cambiar por otra hoja. A diferencia de las alemanas. Claro. Y lo que pasa, también hay que tener mucho cuidado en ese cambio de bisturís. Como dice la magíster, hemos tenido accidentes. También una colega, al momento del cambio de la hoja 11, porque el cirujano le dice, no corta, cámbiame el bisturí. Y en el momento que ella va a cambiar, se le resbala la hoja. ¿Y qué se hizo? Se perforó la arteria. Ay, Dios. La Ruth se pasó eso. Entonces, la sangre, pues ustedes saben, una arteria, ¿no? Entonces, ese rato la estaban operando en el quirófano. Yo que estaba circulante tenía que subir a instrumentar, pedir otro personal para circular.
Ya mi colega le estaban operando en una silla a suturar los cardiovasculares. Pero él estaba en cardiovascular. ¿Y qué tal justo estaba en era un otra paciente cirugía que cardíaco, no era cardio? ¿no? Operando y estaban al costado el otro grupo de médicos, imagínense. Por eso a veces es muy importante cómo yo voy a no solamente poner también el retiro y cómo le hago, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a hacer el cambio, miren, el cambio es muy importante. Yo cuando voy a sacar la hoja, para abajo no puedo también. hacerlo hacia arriba, hacia el paciente, no. ¿Cómo hago? Para abajo. Hacia abajo. Allá. Va a caer, te va a caer en tu riñonera, va a poder caer en el campo, pero no te va a caer a ti o al resto, ¿no? Sí, porque puede Tengo que saltar. retirar el guante. No, Porque puede el 2 de saltar. mayo, en el 2 de Cuidado. mayo dice que pasó eso. Claro, cuando yo ingresé, tampoco, un poco neófita, ¿no? Estaba calzando, me dijo, ten cuidado, me dijo, porque una vez volaron el ojo a un cirujano. Tú sabes Yo también, ¿Dónde desde te esa puede vez caer? me quedó, ¿no? La técnica para abajo. Ujú. Se puede también hacer en 2 tiempos. Primero Sí. nos acomodas. Primero acomodo para arriba y luego. Con el manejo de pulso cortante hay que tener mucho cuidado. A veces Por la más prisa, experiencia que uno sí, tenga. la Así prisa es, a veces pues, hace de pasa que en uno cualquier pueda tener momento. accidentes. Pero hay que tomarse el tiempo, ¿no? Cuando ya de repente están en un tiempo operatorio o bastante extenso los cirujanos, ahí hacer, ¿no? Aprovechar, no en el mismo momento, porque puedo tener riesgos, ¿no? Otro de los instrumentos del set quirúrgico básico, aparte de lo que les digo de las 3 tijeras, las pinzas de sección con uñas, sin uñas, la pinza hemostática, que ya ustedes saben diferenciar entre la krill y la Kelly, ¿no? Tenemos las portaagujas, perdón. Esas portaagujas pues tienen, por lo general, deben ser diamantadas, ¿no? Que le da pues una fuerza de consistencia cuando cierra, ¿no? Porque va a calzar la aguja, no es cualquier instrumento, no va a portar la aguja. Y en la mandíbula, pues es diferente a lo que tiene la mandíbula de la pinza hemostática. Incluso tiene una placa diamantada, ¿no? Incluso más aserrada que las pinzas Kelly y Krill, ¿no? Incluso más cuadriculadas, que va a servir que tenga mayor tensión o presión en la aguja. No sé si podemos abrir uno que esté pasadito. Ya, entonces, tenemos una aguja de sutura que en este caso es la seda 3 ceros, ¿no? Atraumática, punta redonda, y de dimensión 35 HR, que nos quiere decir que es atraumática, y una aguja mediana, porque la aguja 40 es la grande, ¿no? Entonces, hago esta técnica de desenvolver del empaque, y entonces, estando en el empaque es lo que yo tengo que portar, ¿no? Entonces, porto en 2 tiempos, ¿no? No me acelero de que esté perfecto. Puedo yo coger de esta manera y ahí es donde yo puedo perfeccionar ¿no? El tensar entre el porta agujas y la aguja. Entonces, ¿qué nos dice la técnica? Cojo con mi mano izquierda, si soy diestra, cojo casi la punta de la aguja y voy en forma perpendicular con el portaaguja y clampo los 2/3 proximal a la inserción de la aguja, ¿no? Claro que a veces hay preferencias y también hay, de acuerdo a la técnica quirúrgica, que quieren más acercamiento a la aguja o quieren más distanciamiento de la punta de la aguja, ¿no? Eso es de acuerdo a la técnica, pero la técnica general dice que se debe calzar la punta del portaaguja hacia los 2/3 proximal a la zona de inserción. Perpendicularmente. Ajá, perpendicular, ¿no? Si es diestro el cirujano, si es diestro, entonces yo le tengo, a ver, extienda la mano, entonces le paso así, ¿no? Cosa que cierre, entonces, y él, sin hacer ningún movimiento, ningún cambio, ya pueda suturar. Porque yo tengo que trasladar el instrumento, inmediatamente el cirujano tiene que realizar el procedimiento, no tiene que estar cambiando de posición ni nada. ¿Qué haré cuando el cirujano es zurdo? ¿Le daré esta presentación? No. Tiene que cambiarse, ¿no? La punta, en este caso, es de esta manera, ¿no? Tu mano zurda, por favor,
Entonces le coloco de esta manera para que ella vaya y suture inmediatamente. Entonces la posición cambia de acuerdo al si el cirujano es derecho o diestro o zurdo. Entonces muchas de las suturas, en este caso esta sutura es no absorbente, es una sutura que no tiene un vehículo como el cádmico crómico, ¿no? Que le sirve para mantenerse humedecido. En este caso la sutura siempre hay que extenderla, ¿no? Una vez que yo calcé mi aguja con el porta, la técnica general me dice de que tengo que tensar, ¿no? Pero ¿cómo voy a tensar? ¿Voy a estirar? No. Tengo que coger de esta manera con mis dedos y estirar, ¿no? Para que las hebras internas sean parejas. En el caso del crómico, a veces cuando no se tensa, siempre hay grumos. Y esos grumos pueden lesionar los tejidos. Por eso que yo cojo el porta, cojo con mis dos dedos y hago esta tensión. Ya, cosa que cuando paso, la aguja está, el hilo está regular. Van a ver en el caso del crómico, a ver, Mechita, tú haz la demostración. ¿Qué cosa tiene adentro? Acá está. Tiene un alcohol, ¿no? Entonces, igual. Entonces, El crómico mayormente es usado Para tejidos tipo músculo, vasos sanguíneos profundos. igual quito la memoria. ¿Ya? Porque es Hago tensión. absorbible, se absorbe en el cuerpo humano. Ahí está. Entonces, igual presento al cirujano. Yo ¿Eh? inmediatamente. Cesáreas. Ajá, cesáreas a veces para la parte Para el del útero, por útero, ejemplo, el útero íntegramente sutura para con el crómico. músculo, para Entonces cojo aquí y tejido siempre a veces hay adiposo. grumitos, ¿no? Entonces hago como ese que está ahí. ujú, Así. entonces, Siempre tenemos que tensar. sí, tensarlo. Porque si no, ese grumito que se presenta lesiona el tejido. Al pasar por el tejido lo lesiona. Y por ejemplo, en rostro, en una cirugía de rostro, por ejemplo, ¿qué tipo de Si es piel, piel? generalmente nylon. Nylon fino, más o Ajá. menos para cara 5-0, 5-0, 6-0. 6-0, finito. No tenemos. Entonces, a ver, vean. Te digo porque Ah. me van a someter a una cirugía. Ya. Quiero tenerlo. Sí, no, Súper estas finita. suturas son Tengo invisibles. una septorrinoplastia, que tengo fractura. Ah, ya. Usan Frío crómico y- 3-0. Y van Ah, a ya. ser por dentro, no va a ser por fuera. Sí, Usan crómico, cálculo crómico 4-0, cortante, y nylon 5-0. Ujú. crómico me dice. 4-0 No, así no. Tú 4-0, tienes que coger de cortante. esta manera. y Así. el nylon Y le 5-0. das ahí. Y no septo. A ver, Sí. coge. Ahí utilizamos nosotros el acryl ¿Y nylon cuánto me dice? Ahí. 5-0. Ujú. ¿Y cómo haces tú? Nicril, ¿no? ¿Qué número? 5-0. También pueden usar, todo depende de tu cirujano. Ya. Nicril Otra de las 4-0, pinzas 5 o 6. básicas son las pinzas de campo o backhouse, ¿no? Que debe estar en todo set. En todo set están las pinzas de backhouse. Estas pinzas, también llamadas de campo, que sirve por lo general, para asegurar los campos operatorios, ¿ya? De uno entre otro. Pero también es utilizado en cirugías de traumatología para coger hueso, ¿no? Backhouse. Baja o para levantar de campo. también, en caso de cirugía laparoscópica, para levantar la pared abdominal, ¿no? También utilizan eso. Son pinzas de agarre, tipo ganchos, ¿no? Con dos garfios fuertes, que sirve para levantar. Pero por lo general para asegurar los campos, los primeros campos, ¿ya? Y en todo set, ¿cuántos debe haber? 4, ¿no? 4 dice la norma. Otro de los instrumentos que debe estar, es imprescindible a todo set quirúrgico, no estamos hablando de un set mínimo, son los separadores de pared o separadores de Farabee. Generalmente son de esta anatomía, pero a veces algunos tienen un garfio más grande, un garfio más pequeño, ¿no? Es de acuerdo a marca. ¿Ya? Pero los generales que se utilizan son separadores de Farabee o separadores de pared. ¿Esto se podrá utilizar en profundidad? No, ¿no? Así es que mírenlo, ¿no?
Y también hay también separados de Farabeo pediátricos, que son más finos, o Farabeo babies. Acá otro tipo de separadores de pared, ¿no? Separadores de esos de cardiovascular por lo general, ¿no? Separadores de Armiday, ¿no? De Armi, le conocemos como separadores de Armi, ¿no? Pero es Armiday. Esos separadores de Richardson. Richardson también de pared utilizamos, porque también Richardson grandes también, ¿no? De valvas más grandes, que se utiliza para cavidad. De Armiday. Un poquito más ancho, pero acá en medio tiene una A ver, rotura. Y otro acá tiene instrumento que es más conocido, también para que ustedes lo conozcan. Estos son Arminable. las pinzas de Alice, que también en este caso son pequeñas y también hay grandes, ¿no? Son instrumentos bastante fuertes para agarrar, para coger pared, ¿no? O tejidos fibróticos. Mírenlo, mírenlo. Se devuelve. Ya, esta es una pinza intestinal, ¿ya? Que en su punta pues es bastante atraumática. ¿Ustedes están viendo? Esa es traumática, porque tiene garfios bien fuertes. A diferencia de la pinza intestinal, ¿no? Miren, miren, miren su puntita, es bastante atraumática. Son pinzas intestinales o de Babco, se escribe. También hay cortas y también hay largas. Pinzas de canastilla, eso se utiliza bastante en bloqueos tubáricos, en cirugías intestinales, en histerectomía. Bacon. Pero a veces le dicen para canastilla, ¿no? Pero son pinzas Babco. Igual a la Fester, ¿qué le dicen? ¿Qué más? Anillo, le dicen pinza anillo. Pero la pinza, el nombre correcto es pinza Foester, ¿no? Recta y curva. Ustedes ya saben por qué, cuánto sirve más el curvo, ¿no? Pero utilizan generalmente, el recto utilizan como portatorunda, ¿no? Como portatorunda, en caso de cesárea, por ejemplo, para los sponge. Y la curva para coger el útero, ¿no? Para coger estructuras anatómicas profundas. ¿Ya? Es también atraumática. Miren, ve, en la punta, la pinza fez, esponge. Esponge en inglés, esponja, es esponja. ¿Algo más, Mechita? Sí, vamos a enseñarles cómo se hace un sponge cuando dice el cirujano, ¿no? Mi gasita lo doblo en 3. Acá está, me falta. Y esto me puede servir. Sí, préstamela. Mayormente le damos en una festa y cogemos. Y le entregas. ¿Ya? Hay otros que hacen Las 4 puntitas. Ajá. Hay otros que doblan Miren, así, esta también es otra ¿no? técnica. Otra técnica y ponen. Eso para la septización de la zona operatoria, ¿no han visto? Con esa o la otra técnica. Ahí. Lo doblo en 1, 2 y 3. A ver. Se supone que para hacer la septización la gasita debe ser más gruesa, ¿no? Entonces una gasa muy delgadita. Mira, tu cirujano. Ajá. Y también, como les enseñé en la anterior, pueden hacerlo. 1, Doblan en 3. 2 y también 3. Pero, Es más rectito, ¿no? Ahí. 2, 3. y algunos cirujanos dicen, más chiquito, más consistente, lo doblas en 3. Ahí. Siempre, ajá, tiene que ser la punta aquí, ¿no? Que colecte más. ¿El de 3? Sí. Tenemos la gasa a 3. Cuando necesitan para cavidad, le doy en 2, ¿no? Y cuando quieren más chiquito, como les digo, en 3. Cardiología, cirugía general, Para la septización Sí. de la zona operatoria y cesáreas, por ejemplo, para retirar los coágulos que hayan quedado. Y otra antes de cosita, antes de olvidarnos, son los disectores, torundas, le dicen garbanzo, frijolito, tiene todos apodos, pero son disectores. ¿Por qué ¿De dicen qué materiales?
Disectores, ¿por qué se dirá disectores? ¿De qué hacen? Son hechos de gasita. Gasitas, bien pequeñitos. Son gasitas, miren, esto lo preparan en la central de esterilización. De pequeñas gasitas hacen el doblez hasta llegar a esconder. Acá no va suturado nada, todo es doblez. ¿Y cómo yo le voy a presentar cuando van a hacer, como disecar un tejido, quieren pelar algo que está, de repente algún tejido, como entramos ayer a un tórax, ¿no? Está lleno de adherencias, ¿no? Entonces con eso lo van liberando. O también cuando quieren hacer Minectomía también. En la minectomía torundas, muy poco más que todo ahí están usando lo que son el Surgicel, el hemocolágeno. Entonces yo Sí, le voy a algunas dar, técnicas ajá, también utilizan en la ¿cómo minectomía le doy para al separar. cirujano? Le doy así, ¿no? Una pinza larga, porque si vamos a estar en cavidad, le presentamos así y yo debo darlo humedecido para que pueda el cirujano y no lacerar también adentro del tejido, ¿no? En caso de tórax, por ejemplo, usamos bastante, capeamos porque con esto van separando el tejido fibroso, torunda. Su nombre es disectores. ¿Ya? Disector se llama. El término disecar quiere decir separar, ¿no? Separar. Ya, separar parecido tejido. al hemocolágeno. Ujú. Ya, ¿algún instrumento más? Ya. Entonces, esas otras también con pinzas. pinzas hemostáticas anguladas en la punta, ¿no? A muchos le dicen codito, le dicen, pero la pinza, el nombre técnico es la case, ¿no? En cardio creo que le cambian el nombre, mixta le dicen, ¿no? No, la mixter lo damos como es como esta pinza, Ya. pero más larga. Es Ah, una ya. mixter Es una o hemostática, Adson, Adson. sí. Ah, ya, Pero ya. esta siempre su nombre está como Hayes. En Hayes. algunos libros ustedes lo van a encontrar a esta pinza como mixter. Mix, sí, Lo ahí confunde, está la pero su confusión. nombre correcto es El Hayes. Hayes. Es una hemostática Para vasos, ¿no? disectora. Porque, por ejemplo, cuando hay cirugías colestectomías abiertas, ¿no? Para separar el conducto cístico, ¿no? De la hepática, entonces separa, divulsiona, diseca, ¿no? Y sirve justamente esa estructura para ingresar, ¿no? A la anatomía. Acá están los dos, por ejemplo, las dos arterias o las dos estructuras. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Separa, divulsiona, diseca. Y una vez que tiene ya separado, clampa y hace la sección, ¿no? Entonces, con esa finalidad utiliza también los vasos sanguíneos también, ¿no? Separa de las demás estructuras y clampa cuando tiene. Esa es la finalidad de las pinzas Hayes, que son generalmente utilizadas en tórax y en cirugía abdominal para separar tejidos, Su ¿no? disectores licenciados lo colocan así en Kelly's, No, cuando estamos afuera puede ser una Kelly recta y cuando estamos en profundidad ya puede ser en una Crawford. Una Crawford. Consistente, Ajá, porque si claro, no para se abre cavidad. la punta, se abre la punta de la pinza y ya no sirve para el las objetivo. muelitas, ¿sí? Mayormente no usamos coche porque se puede desprender la torunda y pueden Se lacerar un trauma. tejido. Entonces mayormente en una sin Porque una sí he Crawford. visto en algunas clínicas, sí, coche dice, Sí. pero no, la coche es muy peligrosa, Sí, es está en peligroso. cavidad, se abre, uy, sí, Sí, puedes perforar, perfora, accidentalmente puedes, cuando dice caro, produce un trauma. Entonces, eso es en cuanto a ¿Qué más? instrumentación. Ya, ¿Alguna pregunta más? algunas sobre los de las- instrumentos clásicos o básicos. Hilos. Ya. Entonces voy a cortar esto para no poder. Ya. Por ejemplo, es un instrumento, es una clipadora, ¿no? Mecánica que se utiliza, ya viene preparado para no utilizar. ¿Cómo hemos visto que los instrumentos clásicos pues han tenido que muchas veces evolucionar, ¿no? Muy bien, evolucionar y también tornarse a otro tipo de instrumentos, ¿no? Como es el caso de los instrumentos laparoscópicos, que si bien en la punta de todos ellos tienen la misma función, ¿no? La Hayes es una endodice, ¿no? Endo le dicen porque ingresa, endo, ¿no? Se convierte en una endodicen. También hay separadores, ¿no? Para cavidad, pero todos son elongadas porque van a ingresar a través de un trócaro o de un canal, ¿no?
Entonces, han variado, por eso es la transformación de muchos instrumentos ahora la cirugía robótica que también tenemos en el Hospital 2 de Mayo, que son instrumentos especiales para la cirugía robótica, ¿no? Pero que sin embargo todavía no prescindimos de estos instrumentos que son básicos y vamos a encontrar, como repiten, todo set mínimo, ¿no? Pero en el set de cesárea tenemos todos estos instrumentos. Parten de esta premisa como instrumental básico para el material o instrumental especializado. Incluso para las laparoscópicas tenemos pinzas Kelly, tenemos los separadores Farabe o tenemos de mango de bisturí número 3, ¿no? Para aperturar. Incluso para la síntesis también, ¿no? Para la sutura de los puntos de inserción. Entonces, imagínense, ¿no? Estos instrumentos datan pues de muchos años, ¿no? Pero todavía para la época no son vigentes, ¿no? Pero también tenemos otros tipos de instrumental, ¿no? A nivel torácico, endoscópico, robótico, que está incursionándose actualmente. Eso es un plumón indeleble. Uno de los puntos importantes, también lo hablamos en el tema de cirugía segura, ¿no? Que estamos hablando, dentro de los puntos para la seguridad del paciente que nos dice la OMS, ¿no? Que hay que cuidar al paciente para evitar los eventos adversos y centinela, es el marcado del sitio quirúrgico. En el hospital hemos tenido, pues, ¿no? Y eso no sirve para ser, o sea, escaño de ese evento, pero nos sirve de mucho aprendizaje, a lo menos a la que habla, creo que la mayoría de los que trabajábamos esa vez en centro quirúrgico nos sirvió de mucha experiencia porque fue un evento terrible, evento adverso que amputaron una pierna por otra. Entonces, ¿no? Porque no se señaló el sitio quirúrgico, ¿no? Entonces, con problema legal que incluso le quitaron el título al médico, responsabilizaron a muchas personas, el paciente fue el más perjudicado. Entonces, imagínense cómo podemos incluso ser parte de ese evento adverso, ¿no? Con toda esa carga que representa, pues, que el paciente sea dañado. Entonces, por eso uno de los puntos de la cirugía segura dice la marcación del sitio quirúrgico, y lo hacemos pues con pulmones, lápices estériles o plumones estériles que nos sirve para demarcar, incluso no solamente el lapicero, sino también con una regla, ¿no? Cuánto de dimensión debe tener la cirugía, ¿ya? Entonces debe venir. Una vez que usado, ¿se puede volver a resterilizar? Si tiene tinta, sí, en casos lo estamos usando porque todavía tiene tinta, por un marcado no se va toda la tinta, pero ya no nos sirve la regla porque es un papel, ¿no? Entonces, esa es la gran desventaja. No sabría decirte, en precio sí estoy volando. Emancipación es todo. ¿Cuánto estará? Pues ¿Cuál? 30, 40 soles. ¿Mucho? Sí. No, de precio sí en mí no me... Pasa 15, lo vendes 40. 15, 20 soles. Yo le pongo esto también. Yo he visto Ya. en una boleta de un paciente que llegó a sala, pues que venía con su boletita de compra y le habían vendido 40 soles. Por eso te digo. Así Pero que no también sé. hay muchos abusivos, Sí. también, muchos abusivos. Un paciente, ¿no? Que como ustedes encontramos Ajá. el recibo y estaba 150. Entonces la licenciada dijo esto, ¿no? Esto es un marcador simple, o sea, Sí. por eso le devolvimos Sí, así al les familiar venden con las todo y la farmacias. boleta porque lo había comprado afuera. Entonces la Que gente son a veces abusivos, no- la gente aprovecha. Las farmacias te explotan. Y también es bueno buscar en tiendas en emancipación. Yo les hablo de experiencia de mi mamá, compraba las tiras reactivas y demandan, ¿no? En muchas tienditas. Entonces yo ya sabía dónde encontraba a 20 soles o 30 soles menos, que igual era la original. La misma calidad. Sí, Sí, es que hay gente sí. bien terrible, terrible. Pero con la misma. En la botica. Ahora, también este instrumental se dice por característica que deben ser en acero quirúrgico, porque las que vienen de Pakistán o que vienen en el mercado negro
no es de acero quirúrgico. Pasa por el proceso de esterilización y ya está todo oxidado, quebrado. Y las Entonces, normas, nosotros también debemos formar parte de los comités de calidad, Esas son paquistén. incluso en el último ¿Y cuál? congreso de Este es esterilización. de la ah, Estas son chinitas. Estas Chinita. son los que vienen con el equipo Esto, ¿no? de CBC. CBC, ¿no? Ajá, los que vienen, hay sets Y la emancipación. americanos. Ah. Cuando vienen, por ejemplo, en misiones, ellos traen todo traen un sets set completo completo. para un CBC. Para un... Ajá. Ya. ¿Por qué? Porque Es mire, para un solo uso es que en como es Norteamérica. barato, y ellos un solo uso y lo botan. Lo botan. Entonces nosotros, Este como los instrumental es peruanos para somos procedimientos, recicladores, nada más, entonces yo guardo esto para hacer los para talleres. demostraciones, pero Ajá. no es Pero comparen para en un- cirugías. Comparen en Mire, ¿dónde comparen está el con doradito? El doradito, perdón. O con ese nada más. O con ese. Mire, esto es de acero quirúrgico. Miren, un AS, esta es procedencia sí dice Pakistán. Germany, Alemana. alemán. No, y se ve la, Ajá. se ve la Ajá. diferencia también. Y es tosco, duro, mira cómo se ha puesto, duro. Es solamente un solo uso y chao. Un solo es los otros. Según pakistaníes, ellos, ¿no? ¿ah? Pero Según nosotros ellos. acá en Perú, pues Le sacamos, le sacamos hasta el último. Sí, todo, salí que- Le cortaré esa. Hoy no lo vayamos a hincar. Después, ahora ya, otro punto. Hablando del instrumental quirúrgico es un punto muy importante porque lo que nosotros preconizamos darlo actualizado, porque en un curso que ustedes hacen, no hacer lo básico, siempre estar acorde al avance científico. Por eso los que hacemos gestión y los que hacemos docencia tenemos que estar permanentemente actualizados, porque es lo que le vamos a dar nosotros a nuestros servidores y también vamos a dar a nuestros estudiantes, ¿no? Tiene que ser lo último. ¿Y qué dice la norma, o no tanto la norma, qué dice el principio básico de la gestión de instrumental quirúrgico? Y eso lo hemos visto en el último congreso de esterilización, que el instrumental quirúrgico debe ser gestionado por un comité institucional que debe estar conformado necesariamente por el profesional de enfermería del quirófano, también de esterilización, el comité de bioseguridad, representante de la dirección o de gestión general. ¿Por qué? Porque este instrumental ya ingresó al hospital y se termina, no. Y después están tirando las pinzas los médicos que no corta, que no sirve, no cierra, no. Ese instrumental debe estar gestionado desde su compra por ese comité. Entonces, ese comité es el que va a gestionar cuándo ingresó tal set, un set de cardiovascular, cuándo ingresó al hospital, ¿no? Aparte que ya formó parte de la calificación de qué tipo de instrumental tiene que ingresar al hospital. Entonces, no solamente ver eso, ver cuándo ingresó, de qué origen es o qué proveedor ha vendido, y después ver el mantenimiento preventivo y en fuese necesario el correctivo. Este comité tiene que hacer esa vigilancia desde ingreso hasta la salida del instrumental. No como en nuestras organizaciones lo compraron, todo el mundo se olvidó y la enfermera jefe con sus enfermeros de quirófano están luchando con los cirujanos. Es responsabilidad, incluso los cirujanos de cada especialidad deben conformar esos comités. Y así lo hacen en Brasil, la SOVEC, por ejemplo, la Asociación de Enfermeros Especialistas en Centro Quirúrgico, que es la SOVEC en Brasil. Entonces, y me gustó esa ponencia porque hizo una ponencia muy, muy buena. Lo que tendríamos que incorporar a nuestras organizaciones actualmente nosotros, ¿no? Entonces, es importante por eso la actualización, todos los que tenemos que ver con la salud, ¿no? Y creo que en todas las especialidades. ¿Algún comentario o algo más? Este es el lápiz de electrobisturí, ¿no? Que va conectado a un equipo de electrobisturí. Y este terminal es el que debemos tener mucho cuidado. A veces viene también con errores de fábrica. Por eso en el checklist tenemos que decir equipos operativos y completos una vez que ya hemos instalado todo. Porque yo veo a veces que inician el checklist antes de haber conectado las cosas, ¿no? No, cuando ya está conectado, recién, cuando el cirujano va a dar la primera incisión, ahí es el momento en que, ¿no? La pausa quirúrgica. Todos los equipos están operativos y completos, presentes, son los miembros del equipo de salud, ¿no? ¿Y qué función cumple? Anestesiología está completo, los equipos, ¿no? Su pulso oxímetro, alergia conocida en los pacientes. Todos tenemos que Lo que más se realizar pierde. la pausa quirúrgica. Y dentro de ellos, este equipo.
si está operativo, que pruebe antes de que inicie la incisión, ¿no? Por favor, probar el electrocauterio, prueba, ¿no? Entonces, si de repente no está quemando y quema después de pronto, y también no dejar en el campo quirúrgico, ¿no? Eso siempre se preconiza dejar en la mesa de Mayo, porque ya se ha visto accidentes, no en el hospital no, pero sí tengo datos de que dejaron ahí, vino un ayudante, se inclinó y quemó la pierna del paciente. Hay que Por más que tener tenga mucho la cuidado, placa. por más de que tenga ya accidente porque está activo, entonces presionó y le quemó la pierna al paciente. Hay que tener mucho cuidado en lo que es tener en cuenta la seguridad del paciente en todos nuestros tiempos quirúrgicos, ¿ya? Entonces, el lápiz de electrobisturí, un componente importante para todo tipo de cirugía. Algo más, las suturas, más bien Mechita te dejo de las Ya. suturas. Ven por aquí, creo que te va a facilitar el trabajo. Bueno, vamos a continuar con las suturas, ¿no? Según la ponencia, hemos mencionado que las suturas de qué origen son. Sintética. Y natural. Tenemos suturas de origen animal, vegetal también. Entonces, vamos a ver las suturas no absorbibles. Primeramente, lo que son las sedas, ¿ya? Las sedas podemos tener en presentación seda multiempaque. Voy a abrir, ¿eh? Multiempaque. Ustedes van a ver que en este dibujo no tienen ninguna aguja. Entonces, mi sutura no tiene, es una seda multiempaque. ¿Qué medida tiene? Y ya. Y el número de sutura, 3 ceros, ¿no? Entonces, ¿cuántas hebras van a venir en este paquete? Mayormente vienen 8. ¿Ya? Ah, no. ¿Ya? Van a tocar cada uno. Miren, este es un 3-0. El grosor de la hebra. A ver, ¿qué pasa? Aquí va. ¿Ya? Esta es una hebra, por ejemplo, de la... Jálame bien, bonito. Jalen de ahí una. ¿Más para todos? Acá. Ya, creo que todos, ¿no? Esa es una seda 3-0. Vamos a tener sedas 4-0, 3-0, 2-0. Después del 2-0 sigue el 0. Después tenemos el número 1 y el número 2. Cuanto más ceros es más delgada la hebra. Y cuando va subiendo los números, es más grueso. En este caso es un 0, ¿no? El 0 va a ser más delgado o más grueso Más que el grueso. que les he dado. ¿No? Perdón, ahí, a ver, jale. Ahí está, acá hay otro. Ya. Llévate a tu casa. Ese es un 0. Entonces, la seda multiempaque. ¿Cuál es su fin, su uso de esta sutura? ¿Para qué se imaginan? Para ligar tejido, para ligar vaso. Si voy a ligar un vaso siempre va a ser una arteria, una vena, van a ser ligados. ¿Qué voy a usar? Un 4-0. No tengo un 4-0, puedo usar un 3-0. Si el vaso es más grueso, un 2-0. Y si voy a ligar un tejido, más o menos de este grosor, ¿qué voy a usar? Un 0 o 1. A veces los médicos te piden sutura, vamos a ligar un vaso o un tejido. Entonces, para mayor seguridad le ponen un nudo, un hilo, y después te piden otro hilo. O sea, le dan doble nudo, doble sutura a ese tejido para evitar que se escape, ¿no? Entonces, el fin de la seda multiempaque, también en cardiovascular, ¿para qué lo uso? La seda 1 o la seda 0, para asegurar mis cánulas cardíacas, para fijar drenes cuando quieren amarrar. Y cuando van a fijar a la piel, ya tiene que ser con punto, con aguja. ¿Ya? Entonces, entendido sobre multiempaque. Ahora vamos a las sedas con aguja. La presentación, sí. Ah, ya.
En la mesa de mayo siempre yo le pongo, ¿no? Aquí está la mesita. Vamos a entrar. Ya. Lo vamos a A ver, revisar. entonces, por ahí. Esto lo separamos un poquito. Ponlo para allá. Imaginemos que nuestra mesa de mayo ya está vestida con la funda de mayo, ¿no? Le voy a poner yo encima de mi mesa un campito. Mayormente nosotros en Caro ponemos una sábana doblada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Levanto la mitad de de mi campo y le voy a poner los hilos. Primero me va el hilo más grueso, por ejemplo, que sea el 1. El siguiente, si voy a usar varias hebras, el número 2-0, número 3-0 o 4-0. Los números más delgados que son, cerca a ti. Los más gruesos, mal. Entonces yo como instrumentista voy a saber, 3-0, ya voy a saber dónde está. No voy a estar, ¿no? Y también yo tengo que conocer, mis yemas de dedos tienen que conocer la textura de la hebra, porque algunas marcas o según la tienda que vende este producto, una empresa depende más delgado, otra más grueso. Y que el cirujano, esto es 2-0 y a veces parece un 3-0. O sea, todas no son iguales. Una vez que yo coloqué, yo estoy acá, yo soy la instrumentista. Así, ¿no? Entonces, esto para mí está más cerca a mí. Y mi paciente está, en su cabeza están sus pies. ¿Ya? Perdón. Entonces, este campito lo voy a doblar. Entonces, cuando está la enfermera, va a jalar su hilo, jaló el 3-0, ¿y cómo le voy a dar? En una 3-0, si estoy superficial, en una hemostática, sea una mosquito o una quel. Vamos a cargar. La punta debe ir escondida, ¿no? Igual. Ah, no, la punta no sobresale. No sobresale. Cuando van a asegurar una tubuladura o van a asegurar de repente un drain, entonces tú le puedes dar, coger de acá. ¿Para qué? Para que el cirujano... No, estos no llevan agua. No, son para ligar. ¿Ya? Pero mayormente cuando van a ligar un vaso, coger de la punta. No debe salir la punta de la pinza, escondido. Y esto le voy a pasar húmedo, humedecido. ¿Por qué? ¿Ah? Mayormente usamos el cloruro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces esto por el método de esterilización que hemos dicho que es en óxido de etileno, ¿no? A veces reseca la hebra y esto puede cortar. A veces tú haces tensión, te puede cortar la mano. El Vicryl, vamos a pasar, también eso corta. Cuando tú haces tensión y a veces no haces, te corta. Y también, ¿qué va a pasar? Va a lacerar el vaso o tejido que van a ligar. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de pasar una seda. ¿Hasta ahí entendido? ¿Qué cirugía vas a hacer? Para ligar, mayormente, ya te hablo de una cirugía menor, de una safenectomía de pierna para ligar vasitos colaterales. Si es vasito fino, ya hemos dicho 3 o 4 ceros, si es mediano, 2 ceros. En cirugías abdominales, cuando van a ligar también algún vaso, algún tejido, ¿qué más usan? En gineco, a veces usan la seda multiempaque 1 para asegurar los ligamentos que unen al útero, ¿no? En urología también se puede usar para una nefrectomía cuando quieren ligar algo, ¿no? Ya, ahora vamos con aguja. Entonces, igual, ya sabemos que la cicla de una sutura cuando es cortante y cuando es redonda. Cuando es redonda, ¿cómo es la? Es un circulito, ¿no? Y acá todos lo ven. Círculo y un punto. Sutura redonda, ¿no? Cortante, un triángulo hacia abajo. Entonces, si yo estoy en duda, ¿no? Por ejemplo, ustedes están en duda. Me ha dicho que pasa una seda cortante. Ahora, ¿cuál será la seda? Que tenga su triángulo y ya ustedes van a identificarse que es cortante. Igual en las sedas, vamos a tener la sutura desde el número, hay número 2,
número 1, después viene el 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, hasta 10 0. Vienen las sedas. Mayormente los números mayores del 10 0 lo usan en oftalmología, ¿no? Puede ser las sedas o otro tipo de suturas. En este caso, también hay que ver el tipo de aguja, el tamaño de la aguja. Acá me dice HR, quiere decir la sigla que es mi aguja es redonda, ¿no? Otra empresa te lo puede promocionar como MR, que quiere decir redonda, ¿no? Entonces, 35 va a ser el tamaño de la aguja. Es de 35 milímetros. Otra me puede sacar de 15, de 20, 25, 30. Luego, vamos a ver también en una sutura, acá está el método de esterilización, óxido etileno, qué tamaño es la hebra de ¿no? Puede ser 70, 75. Las multiempaques mayormente algunos te presentan con 50 centímetros. Luego, ¿qué vamos a ver más en una sutura? ¿No? La forma de la aguja, ya hemos visto la redonda que hemos abierto, y acá vamos a ver una cortante. ¿Cómo es la terminación de una aguja? Les paso con el porta. Esta es una aguja cortante. A ver, pásalo. ¿Por qué? Porque en la punta voy a ver ¿no? La forma triangular. Y cuando es así. Y acá vemos cómo es una... Este porta está viendo. Y acá tenemos la seda 2-0 que hemos cortado. Y cómo es una aguja redonda, ¿no? Y ustedes lo tocan y van a ver. Esta es redonda, ¿no? Tóquenlo para que vean y conozcan cómo es la terminación de la punta de la aguja. Entonces, en sedas puedo tener también las cortantes, mayormente ¿para qué me sirve? Para fijar, para asegurar un dren a la piel, ¿no? Un dren Penrose, un dren tubular. Después, ¿qué más? El Jackson Pratt también lo fijan, lo aseguran a la piel para evitar pues que se salga del paciente, ¿no? Una vez que ya vimos lo que es las suturas de sedas, que son de las no absorbibles, otro tipo de no absorbible también tenemos acá, los prolenes, ¿ya? En cuanto a los prolenes, ustedes van a ver también, mayormente toda sutura de prolenes son para cirugías vasculares, cardiovasculares, vasculares. Varía la presentación, van a ver ustedes que algunos hay de una aguja y hay otras de 2 agujas. Cardiovascular siempre se usa con 2 agujas. Vamos a abrir cuando estas suturas ya están henchidas, para que también vean ustedes el tamaño de la aguja, la hebra, ¿no? Este es un 3-0, ¿no? Acá vamos a ver el grosor de un 4-0, ¿no? Compara eso y compara esto. Esto es más delgado, ¿no? ¿Ya? Pásalo así para que vayan viendo. Acá les voy a pasar otro 4-0, este grupo. Miren, eso es, por ejemplo, del laboratorio de Ético, y esto es Tagum. Ético siempre es la sutura más cara y de mayor duración, ¿no? Siempre van a ver cuando viene adentro, miren en Tagum cómo lo viene, con una esponjita y ahí vienen enganchadas las agujitas. Entonces, se va a coger y vas a cargar con tu portaaguja, ¿no? Pásenlo para que vean. Y acá voy a abrir un 5-0, que van a ver que va a ser más delgada. ¿Ya? Igual, el 5-0, ¿no? Este tiene aguja de 15 milímetros. Doble aguja, ¿verdad? Doble aguja, ¿no? Exclusivamente para cirugía cardíaca. Y acá tienen el 5-0.
porque ellos trabajan a doble aguja. Con un extremo cierran un lado, con el otro aguja cierran el otro lado. O sea, siempre en cardio tienen que tener ustedes la aguja de doble aguja. Y no se corta. Cirugía general, la más económicamente más cómoda, ¿no? La ético. Ajá, más cómoda. La ético es más cara. Y acá tenemos otra de otro laboratorio, por ejemplo, la Suturex, Sutumet, que son malísimas, ¿verdad? Y acá van a pasarles de un 6-0. ¿Ya? ¿Puedo coger? Y después la 7-0 es más delgado que un cabello, ¿no? Y 10-0 pues ya es recontra oftálmica. Ay, tenía 8-0, no me olvidé. Este es un 7-0. Pásense para que toque. Pásense. ¿Y ese sí es ético? Estos son de ético. Hay de suturas de Covidien también que son muy buenas. Entonces la diferencia, el precio de esto mayormente creo que está algo de 15 soles, una Tagum, y una de ético 50 soles. Qué Así más o menos. diferencia. Ajá. Y luego, bueno, terminen de ver los prolenes. ¿Saben qué? Pásense, por favor, y distingan. Imagínense nosotros cuando estamos en la cirugía, hay que tener buen ojo táctil para poder coger la sutura, ¿no? Los 7-0, que es la aguja más chiquita que usamos en cardiovascular, mayormente cuando se hacen los bypass coronarios para anastomosar el puente. Sacan un pedazo de vena de la pierna, o puede ser la radial, o la mamaria, se saca para hacer, claro. ¿Y con qué voy a cargar eso? Mayormente con un portaaguja castro viejo, que es parecido a esto, pero como si sería un castro. Esos son los castro viejos, ¿no? Y los cirujanos pues entran a la cirugía ¿con qué? Con unas lupas ellos trabajan. Nosotros no tenemos lupas, tengo que tener buen ojo. Pero a veces ya necesitamos un lente. Sí, ¿no? Sí, y a veces el cirujano te saca y te da, entonces tú tienes que tener en tu gasita para poder recibir la minúscula aguja que es del 7-0. Eso. Así es. Estamos a terminar. 5 minutos terminamos. ¿Ya? Con cuidado pongan acá las agujitas. Vamos a hablar sobre otra cosa de suturas, las absorbibles. Sí. El problema dijo que no es absorbible. Sí, no absorbible. Hay uno que también viene así en doble, en este caso aguja, que el hilo es como si fuera para que no se mueva. No sé cómo se llama esa sutura. Es como si fuera, pongamos el pelo del gato, como si fueran como ganchitos. No sé, la sutura. ¿Cómo se llama esto? Espérate. Están usando en la robótica eso. Marlo. Me acuerdo. Sí. Tienen 2 agujas y tienen para que se enganche. Ajá, sí, ahorita no recuerdo el nombre, y ahorita no voy a recordar. Bueno, vamos a ver las suturas absorbibles. ¿Cuáles son? Los bicriles, ¿no? El ácido poliglicólico, el ácido poliglactín. Igual los números van a ser igual, ¿no? Desde el número, a veces hay hasta 6-0, 5-0, 4-0. La presentación puede ser redonda o cortante, de acuerdo al tejido. Este es un 2-0, ¿no? Toque. Y cuando siempre es importante quitar la memoria cuando vamos a pasar al cirujano. Entonces, estos son cortas. Ustedes agarran y jalen, te corta la piel. Imagínense cortar un tejido. Entonces, quito la memoria y mayormente yo lo humedezco. Antes de pasarlo, lo meto a mi bolo de cloruro y ¿para qué? Para evitarla, ¿no? Que uno se corte y pueda quedar. Eso, ¿no? Acá tenemos un 4-0 cortante, por ejemplo. El anterior no 0. Ese es 2-0 redonda y este es poliglicólico. Y este es un 4-0. Miren, ¿no?
Cuando es cortante, mayormente esto lo usamos en piel. Cardiovascular usa para la piel del paciente, no usamos nylon, ¿no? Para el esternón, para cerrar la pierna, el brazo. ¿Está? Mírenlo. Para piel, ¿ya? Y las suturas también para piel tenemos los nylon. Depende, puede ser 3-0, 4-0. Si es un niño, mayormente lo usamos 4, 5. Si es plástico, 5-0, 6-0, ¿no? Depende del cirujano. Y aparte tenemos también otro hemostático que les voy a mostrar, el hemostático del hueso. Se dicen, al hueso también le hacen hemostasia, sí, los huesos sangran. En el esternón, cuando se apertura, nosotros usamos la cera para hueso, ¿no? Eso también hablamos, ahí lo tienen. Cirugías traumáticas. Así es. Entonces, miren, para uno un pedacito para cada uno. ¿Ya? Hagan su bolita. Ay, perdón. Una bolita. Es una masilla. Ajá. Ya. ¿Ya no me alcanzó? Ya, ahí se pasan la bolita para que los demás vean. Con eso hacemos la hemostasia del hueso. El hueso, por ejemplo, el esternón. El hueso esternón, ¿no? Pásale a los que no tienen. Este es mi hueso esternón y se apertura con una sierra eléctrica. El hueso queda separado. Al cuerpo acá al medio se echa la cera para hueso, solo al medio. Los bordes, tanto el superior y el inferior, electrocauterio. Al final, antes de cerrar el esternón, también se vuelve a revisar hemostasia y aplican cera o electro para los bordes. ¿Y con qué van a cerrar ese hueso? No lo tengo a la mano. El hilo de alambre que es acero inoxidable, es para cerrar y esos quedan afrontados, esos alambres quedan junto al hueso y queda pues con el paciente, ¿no? No se reabsorbe. Y aparte tenemos un instrumental más grueso, portaagujas gruesos, para trabajar con esa aguja porque es grande, tosca, ¿no? Y malogra también si uso un convencional. Así es. Y este es un hemostático. Bueno, abriremos porque también están vencidos. El hemostático, ¿no? El hemostático, esto es una oxidasa celulosa, se llama. Este es un hemostático cuando hay pared sangrante en hígado, en vaso, en cirugía, en cerebro también se usa bastante, ¿no? Y vamos a ver cómo es. Acá tiene la medida. Equitam, lo produce esta marca, creo que era de Tagum. El Eticon lo saca como Surgicel, pero su nombre genérico es oxidasa celulosa, ¿no? Miren cómo viene como una sabanita, ¿no? De acuerdo a la cirugía que voy a tener, lo voy a cortar en pedazos para hacer, y esto queda con el órgano para hacer la hemostasia. Tiene un hemostático, como se plástico que... Ajá, queda ahí, ¿no? Entonces sangre, un tejido, le hacen hemostasia, todo, y el cirujano al final pide, mayormente en hígado, que tenía justo la cirugía del miércoles que tuve, en la parte del tumor del hígado que sacaron, todo, hicieron hemostasia, todo, y al final el cirujano pide Surgicel, y lo dejó ahí como una capita. No lo cortó nada. Ajá, más chiquitos ya lo cortan de acuerdo a dónde van a utilizar. Bastante usado en neurocirugía, columna. El hemogelita ya es como una esponjita, es como un, ¿cómo le decimos? Como un corchito, como dice el colega, ¿no? Entonces es así la... Ajá, sí, pásense para que vean cómo es la textura de la... ¿Quién ha visto la compresa? La compresa con la ¿Se lo dejamos allá, creo? No, el PDS no es absorbible, sí es absorbible. Los PDS es no absorbible también. Ajá, acá tenemos un PDS, ¿no? Todos son vencidos. Y los PDS mayormente se usan en cirugías intestinales, ¿no? Cirugía plástica, mira, cuando ya está vencido, mira, se sale la aguja. Mira, la propiedad de este hilo, cuando ya se vence, mira, se desaparece todo el hilo. ¿No? Imagínense bien. Sí, se reabsorbe solo, ¿ve? Es que así.
Eso sí también se lo observa. Sí, también. Miren, este por ejemplo es el número 1, bien grueso cuando quieren afrontar la parte del... A algunos cirujanos les gusta usar cirugías, por ejemplo, esas de oncológicas, ¿no? Cirugías de cáncer. Entonces, ellos que dame un PDS-1, ¿no? Pásense para que vean. ¿Y cómo es la consistencia? Es medio elástica. Ajá. Acá hay otra. Un 6-0, por ejemplo. Vamos a ver si este 6-0 está intacto o ya se desapareció. Acá, miren. Conserva el hilo. Miren. Esta, por ejemplo, es una vascular, por eso tiene doble aguja. Pásense para que vean. Ya, vamos. Con las agujitas, sí, lo cortamos. Acá había un cartoncito. Sí, por acá separé mis agujas en un empaque. Acá están. Ahí lo pones, por favor. El color pareciera de Becquerel, pero Sí. no. ¿No? El color La medio textura medio mora, violáceo, ¿no? Parece pero la un... textura es como si fuera Y nylon. también tienen que tener en cuenta que también en un Vicryl que nosotros decimos, su nombre no es Vicryl, es el ácido poliglicólico o poliglitán, ¿no? Hay algunos que son blancos. El Vicryl original que viene de Eticon es blanco. Ujú, ujú. Ya, con cuidado corten las agujitas. No hay aguja ahí. Ya. Ujú. Cuidado, hay que cortar estas agujitas también. Acá córtale, hija. Córtale. Ya, corten las agujas. Miren, yo cuando, por ejemplo, instrumento, yo manejo un promedio de 50, 60 agujas. Entonces, ¿cómo hago mi empaque para guardar mis agujas? De esto, siempre tengo pinzas adicionales, ¿no? Más o menos para la cantidad de agujas, yo corto esto y lo engrampo en mi medio con una bacaba. Y ahí pongo. No tengo esto, a veces el lápiz de electro me viene en la bolsita. O si no, cuando voy a las clínicas no hay esto, agarro una jeringa de 20 y ahí boto todas mis agujas. Listo. Córtame las agujas de acá también, por favor. Ujú. Ya, si quieren para que practiquen, llévense, mira acá hay suturas. Ya, algunas que no han visto, llévenselas a suturar, porque ya a mí no me... Hasta el próximo taller. Y estas esponjitas que ven, estas lijas, son para limpiar los lápices de electro. Para a veces no estar limpiando con el bisturí porque quema, se hace carbón, ¿no? ¿No? ¿Ah? Sí, sí, se estira. Ujú. Hay una cinta umbilical. Esa, ¿no? Como último punto, creo que vamos Esa cinta umbilical. estamos llegando a la parte final. Vamos a hacer el armado de mesa de un instrumental básico. Ya, allá vamos a pasar ya al otro taller. Voy a juntar mi basurita. No, la funda de mayo me olvidó. ¿Tiene? ¿No? Funda de mayo tiene. No tiene, me he olvidado de traer. Ya, ahora pasen al otro lado para hacer el armado de la mesa, ¿ya? Para el armado de mesa, sería nuestro taller último. También acorde a la escuela quirúrgica a la que uno pertenece, ¿no? Sobre todo a los que están protocolizados. Yo tengo que tener bien mi entidad, cómo debo armar la mesa quirúrgica, ¿no? A lo menos del instrumental básico. Claro que cardiovascular tiene una gran cantidad de instrumentos y separadores que tiene. Es otra técnica. Neuroquirúrgica también es otra técnica. Una cirugía básica, que son las cesáreas, tiene una técnica, ¿no? Una especializada en la técnica mexicana de grado, para lo cual debemos tener dos mesas accesorias. La mesa de mayo o mesa de las mesas directamente. Y una mesa primero que son las dos mesas que debemos utilizar. La punta de mayo, perdón, la mesa de mayo, generalmente son fijas, así que lo que deja tener fijas.
La variante tiene aquí este tipo de plato donde viene a estar todo ya armado. Entonces lo único que yo pongo con técnica y coloco, ¿no?, el set, ¿no?, para utilizar. Pero el 2 de mayo lo tenemos ya fijo. Esto requiere de que nosotros vistamos con la funda de mayo. La funda de mayo es como un bolsillo grande, ¿no? Entonces que nosotros requerimos replegar y hacer el calzado de la mesa de mayo. Entonces coloco ese bolsillo funda de mayo, lo desplazo hasta el final. Y eso, como todavía tiene una longitud para abajo, no dejo caer hasta el final, hasta que yo pueda calzarlo adecuadamente en mi mesa de mayo. Una vez que ya lo tengo calzado, recién puedo tener en cuenta que debajo de mi cintura todo está tónica, como que tiene esta técnica, y muchas veces tiene todavía un resto de mesa de funda, yo hago el doble. Como dijo nuestra colega, entonces utilizo un campo para reforzar la asepsia en mi mesa. De esta manera. Enfermería es ciencia y siempre debo preconizar, aparte de la técnica fundamental, mi estética. En la técnica de armado de mesa, técnica de la AORN, técnica americana. Entonces, una vez que vestí mi mesa de mayo, la parte del lomo es la que tiene que ir, la parte de la instrumentación. Corro, mi paciente está aquí, entonces, por eso tiene esta conformación, para que ingrese. Salvo técnica quirúrgica, dice que tiene que ingresar hacia el paciente. Entonces, también mi semen. Yo voy a calzar mis instrumentos de acuerdo al tiempo operatorio que tengo presente, ¿no? Yo no voy a tratar todo mi instrumental acá, porque si no se haría una desorganización total. Entonces, cojo en el primer tiempo operatorio el material de diéresis y exdiéresis más los separadores de superficie. Estoy en operación propiamente dicho, bajaré los instrumentos de diéresis y subiré los instrumentos de la cirugía propiamente dicho. Culminado el procedimiento quirúrgico, ya van a estar en cierre de pared, bajo los instrumentos de la operación propiamente dicho y subo los instrumentos de cinta, los separadores de pared. Entonces, el momento inicial es para el tiempo de apertura. Entonces, yo tengo que tener la semiluna de esta manera, ¿no? Armada de esta manera. La escuela americana dice que debemos tener, y justamente eso es lo que en el hospital no queremos que ya se estandarizar, que tiene que responder la misma conformación de la semiluna en la misma. Es la misma, no puede haber cruce acá, ¿no? Que mis tijeras están acá, ¿no? Mis secciones están acá, cosa que cruce, no. La ORN lo establece que el armado instrumental de la semiluna debe responder a la misma. ¿Eso qué quiere decir? Estoy yo en la apertura, los hemostáticos siempre en el cuadrante inferior derecho para mí, ¿no? Siempre los hemostáticos tienen que estar cerca del instrumentista o al instrumento. Entonces, mis pinzas de disección, en este caso, ¿cuál sería? Las de 1, las traumas. Entonces, en este caso, en el cuadrante superior derecho, tiene que ser material de diéresis y disección. Mi escalpelo con mi bisturí, que vendría a ser el bisturí, mi tijera de mayo, curva y recta, porque van a requerir de mayo para corte de tejidos de pared, y también mi tijera de material. Y tiene que responder justamente en paralelo, ¿cierto? Mi disección, tijera, ¿no? Nunca cruza, salvo que lo hayan protocolizado así en vía documental.
ahí sí, por más que yo conozco la técnica americana, si mi institución ha protocolizado que haya un cruce, lo tengo que hacer porque está protocolizado, ¿no? A pesar que sé que la técnica americana que viene a enseñar y lo he revisado, es así, tengo que obedecer lo que dice la norma, ¿no? Que sería en este caso la resolución directoral de la institución, ¿ya? Entonces, seguimos, ¿no? Entonces, es el primer tiempo operatorio. ¿Qué más necesitaré para el primer tiempo operatorio? Los separadores de pared o los separadores de par. Entonces, los separadores de par veo que en forma estética lo coloco de esta manera. Material de hemostasia, cuadrante superior derecho, cuadrante superior inferior, superior derecho, material de diéresis y disección. En el medio van los separadores. ¿Ya? Y lo que son mis gasas, materiales, van en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? En este caso serán 2 compresas para la pared, mis gasas chicas para material, ¿no? Incluso para limpiar los instrumentos. Y ya estoy en el momento yo de cierre o síntesis. En el mismo orden ya no necesitaré el escalpelo. Entonces subo el material de síntesis. ¿También necesitaré la pinza de disección? Sí, ¿no? Para la sutura. Mi tijera de mayo recta también, porque ya bajará mi tijera de mayo. Mi tijera, subo mi portahoja. El portahoja tengo que tenerlo para preparar mi material y mis suturas también. Tengo que tenerlo en el cuadrante superior izquierdo. Entonces ya preparo mi material para que pueda suturar el cirujano. Entonces el orden es así, ¿no? Hemostático con hemostático, disección con disección, o tijeras con tijeras. Y los separadores pesados en la parte más distal. Y más anexo en la semiluna todo lo que son mi material adicional empresa, ¿no? Que pueda utilizar y que esté más anexo a mi persona. ¿Qué pasaría si está allá? ¿No? Tendría dificultad. Ese material más accesible a mi persona para que la instrumentación sea más directa y obvia. Entonces, ese es el armado de mesa, la técnica americana de la AORP, que tiene que responder en paralelo tanto el armado en la mesa de mayo con la mesa de y nosotros en el hospital lo hacemos con rodete y algunos lo hacen con Papelito. ¿no? Generalmente en cesárea nosotros esta compresa nos va a servir al final para limpiar, ¿no? O también nos sirve para el parche. Entonces, limpiar, todo se utiliza, nada. No, debemos preconizar de que, porque esta mesa de mayo responde al tiempo operatorio del cirujano. Claro que en algunas cirugías sí se prescinde la mesa de mayo, como en las cirugías traumatológicas, pues ya no hay necesidad de armar, pero en una cirugía abdominal general, en el caso de las cesáreas, necesariamente tenemos que tener la mesa de mayo. Esta es la que responde al tiempo operatorio inmediato. Pues, ¿qué pasaría si yo tengo todo acá? Salvo que sean cirugías muy pequeñas, ¿no? Donde ya no se requiere pues mesa de mayo, no solamente un instrumental básico. Pero para cumplir la técnica. ¿Entendido? Ahí sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En cuanto en este caso de extracción de una pieza patológica en la parte digital de la mieloma, depende de nosotros. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos ya algún tipo de pieza patológica que vamos a, y nuestra circulante está ocupada, etcétera, etcétera, porque lo ideal es que
le entreguemos lo más inmediato posible la pieza anatomopatológica para el rotulado correspondiente, ¿no? Y no se extravíe o pierde la pieza patológica. No, tengan entendido que en un quirófano no solamente se realiza una cirugía, se realiza un primer tiempo, segundo turno, tercer turno. Entonces, inmediatamente. Pero si está ocupada, yo coloco mi pieza operatoria lo más distal, pero siempre cuidando en un receptáculo, no en gasa, porque ya hemos tenido muchos accidentes, porque se confunde con la gasa y con el apuro lo eliminamos y muchas veces hasta lo eliminan. ¿Y dónde está la pieza patológica, que es materia de estudio? No está la pieza patológica. Por eso siempre recepcionar en un receptáculo y eso colocar en la parte más distal. Y ya cuando tiene tiempo la circulante, entregarle, ¿no?, con el receptáculo. No en la mano, no en la gasa, ¿ya? Por eso se ha visto muchos accidentes y eventos adversos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Si en caso llegáramos a, digamos, que sea un intestinal y hubiéramos tocado una electricidad contaminada, en ese caso con, por ejemplo, ese material de sacarlo totalmente a la parte Más distal, a la parte más distal. No poder utilizar. Muy bien, eso también. Todo el material séptico, por ejemplo, en una obstrucción intestinal donde hay manejo de heces, secreciones, etcétera, incluso pus, ¿no? Cuando encontramos en cavidades, se recepciona siempre un receptáculo. A veces si hay que utilizar 3, 4 riñoneras, hay que utilizarlo, ¿no? Muchas veces dicen, no, no hay mucha riñonera, no. Si yo quiero cumplir una técnica adecuada, lo tengo que hacer. Maximizar los esfuerzos para que la cirugía sea lo más aséptico posible y cuidando siempre la asepsia del paciente, ¿no? Porque a la par el paciente va a ser beneficiado con mis actos. No estoy trabajando para mí, solamente para satisfacerme yo, sino para el paciente. Y eso se tiene que preconizar. Si yo te solicito, yo pido a la organización, es por el paciente, no para mí. Eso se tiene que mantener esa parte filosófica. Recepcionar la pieza patológica y todo lo que se encuentra contaminado, separar incluso el instrumental que está contaminado, separarlo, ponerlo, incluso cambiarme de guantes, porque he manipulado material séptico y contaminado, porque voy a utilizar material para síntesis. ¿Y cómo voy a manipular si mi guante está contaminado? Pues todos los detritos, la pieza patológica, todo lo más distal, ¿no? Lo más distal posible y en la semiluna. Por eso es importante el uso de la semiluna. Y mantener la asepsia porque la semiluna también dividimos en 3 partes, ¿no? Parte izquierda, media y derecha. Y en la parte derecha lo más distal, si yo estoy acá, la parte séptica irá a la parte más distal. ¿Ya? Entonces, y es de acuerdo a tiempo operatorio. Por ejemplo, en mi primer tiempo operatorio yo subiré mi cablería, sí, ¿no? Subiré también lo que es mi aspiración, también. Todo. Primero, antes del instrumental, todo es cablería. Incluso mis campos fijadores, mi tubo de aspiración, mi equipo de electrobisturí, mi mango de cialítica o manija, como lo llaman otros también. Todo lo que es instalación lo coloco en mi primer tiempo, antes del instrumental. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Y eso es por especialidades también, pero esto les estoy hablando de un set mínimo básico, ¿no? Que lo trabajamos en las cesáreas. Ya. Y otra cosa, cuando nosotros colocamos el bisturí en la mesa de Mayo, siempre hay que tener en cuenta la hojita, no sé si tienen, que el borde siempre esté para este lado. ¿Por qué? Porque también ya pasó accidentes por punzocortantes. A pesar de estar en este cuadrante, entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco el borde filoso en el segundo ayudante, a veces no se inclina y se corta. Por eso la parte de filo tiene que estar para acá, mirándome a mí, para acá. ¿Ya? Y también hay diferencias en las escuelas, pero la escuela americana que dice que las pinzas curvas, como en este caso, tiene que estar la punta hacia adentro. ¿Con qué finalidad? Porque todo tiene su porqué.
y su porqué científico, no porque se me ocurre, para conservar la esterilidad de las puntas del instrumental. Porque ¿qué pasa? Sí está más expuesto. Por eso se dice que todo lo curvo tiene que ir para adentro. Y eso lo dice la AORN. ¿Ya? En cuanto, pero claro que hay diferencias de institución a institución, porque incluso de especialidad a especialidad, ¿eh? Algunas veo, pero no lo discuto porque no es de acuerdo a preferencias también, ¿no? Pero la fundamentación es que para que librar de contaminaciones las puntas. Ya, otro punto que también quería señalar es cuando, ya, el instrumental, ¿por qué ustedes han notado algo? ¿Han notado algo en cuanto al instrumental? ¿Por qué coloco todo lo punzo cortante mirando hacia afuera y lo que es punta roma, como son los hemostáticos y las demás pinzas en ese sentido? Por el mismo principio, ¿no? Que todas las puntas, ¿qué tal es una punta filuda como el bisturí? Cae al paciente. También provoca, ¿no? Accidente en el paciente o en el personal. Por eso todo lo que es puntas, mirando hacia allá, ¿no? Y también lo dice la ORN, ¿no? Y los demás mirando hacia el paciente. Algo más que podría quedar en duda de parte de ustedes. En la cirugía laparoscópica, ¿ustedes creen que voy a tener instrumental convencional cuando ya están en la operación propiamente dicho? No, ¿no? Ya tengo que tener el instrumental especializado con las puntas hacia mí. Porque ¿qué va a pasar? Es mi instrumental, mi endodísec, ¿no? Mi endodísec lo tengo que tener mirando la punta hacia mí. ¿Por qué? Porque voy a coger de la punta y voy a trasladar al cirujano de esta. ¿Qué pasa si lo tengo así? Tendría que estar volteando, ¿no? Siempre la organización del instrumental en la mesa va a favorecer de que el instrumento material llegue lo más pronto al equipo quirúrgico. Por eso es la formación del instrumental en las mesas, ¿no? Tengo mi endodísec, la punta hacia mi cojo, traslado, ¿ya? Y es así todo el instrumental quirúrgico. ¿Alguna pregunta? Porque veo que la mayoría cruza y entonces, como le digo, como no está protocolizado todavía, yo lo hago de acuerdo a la ORN. Entonces, sí, ya cada uno. Entonces, es como les decía, yo sé que así está procurando abordar todos los temas y que ustedes lo conozcan, pero ustedes van a saber de que esto nosotros lo hacemos en 2 años de especialización, ¿no? Completa. Aparte de las prácticas de 300 y tantas horas, que lo vamos a hacer en una mañana, creo que es demasiado corto, ¿no? Pero sería ya para que así se haga de repente un curso 2, ¿no? Un curso 2, un curso 3, donde ya se haga más específico el proceso. Son muy importantes para el manejo, ¿no? Entonces, con eso hemos querido llegar